Decíamos, yo les estaba dando una parte de la plática, perdón por toda esta confusión, pero bueno, vamos a iniciar y después vamos a seguir hablando del estructuralismo económico. Cuando hablamos de la visión moderna del desarrollo económico y comenzamos a analizar un poco cómo han transcurrido las economías del mundo, Albert Hirschman, por ejemplo, dice que mucha de la tendencia de las economías en América Latina es formular políticas que van oscilando de un lado a otro, o sea, van generando cambios de una misma política económica, el mismo económico, y mañana estamos en el mercado. Así lo dice Thorpe en 1900, lo plantea ya hace mucho tiempo. Y entonces, cuando nosotros vemos eso, normalmente comenzamos a ver que no hay una continuidad en el desarrollo de todas aquellas acciones económicas, aquellas intervenciones para mejorar las condiciones sociales de nuestras sociedades, pero fundamentalmente para mejorar las condiciones económicas de nuestras sociedades. Y entonces, pareciera que normalmente a los modelos económicos les estamos incorporando cada vez más algunas condicionantes distintas, ¿verdad? Cuando tenemos condicionantes distintas, cuando tenemos condicionantes distintas, entonces ya es cuando comenzamos nosotros a ver que los modelos no comienzan a funcionar porque cada vez ponemos cosas que van en contra de las mismas condiciones que genera el mercado. O sea que estamos viendo ese tipo de situaciones. Entonces, cuando... Permítame un momentito. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, esas intervenciones, a veces los cambios no se generan y no concedan los efectos que realmente requiere el modelo. Entonces, cuando el modelo económico no está hacia el objetivo de la política económica que estamos implementando, los resultados no se pueden alcanzar con los efectos que se han estado deseando de una manera hacia los fines en los cuales se persigue, sino que al contrario van por de gobierno a corto plazo que desarrollan cada uno de los gobiernos que comienzan a intervenir en esos modelos económicos. Si nosotros vemos las características de países de América Latina, vemos el caso de Chile, vemos el caso de Bolivia, vemos el caso de ¿cómo se llama? De Bolivia, vemos de Colombia, vemos el caso de Argentina, y así podemos ver Brasil. Vemos que los modelos económicos no van generando las condiciones de seguimiento permanente porque cada vez lo que hicimos en el periodo anterior está malo para el siguiente. Y entonces
los cambios y los modelos económicos se quedan estancados porque no están respondiendo a los consensos, ya sean positivos o negativos, que se pudieran dar dentro de la sociedad. En los últimos años, nosotros hemos visto, se ha vivido una crisis económica muy profunda. En los años 80, por ejemplo, los países de América Latina tuvieron un deterioro increíble en muchos países porque sus modelos económicos estaban obsoletos o se generó un populismo económico que generaron dentro de ellos mismos desequilibrios económicos insostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que generaron condiciones económicas que en lugar de favorecer al desarrollo económico de los países, comenzaron realmente a generar condiciones que eran incompatibles con el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de sus mismas sociedades. Eso significaba que no solo no crecían, sino que también el poco crecimiento que se daba en algunas áreas se generaba un proceso realmente de distribución desigual de los ingresos. Y eso al final lo que genera como modelo económico es un aumento importante de los niveles de pobreza en nuestras sociedades. Esos años, en lugar de mejorar como se había hecho en los años 70, donde estuvieron los mejores niveles de crecimiento histórico en sociedades de América Latina y específicamente en Guatemala, esos años fueron realmente de situaciones incompatibles con el crecimiento de las sociedades. En Guatemala, por ejemplo, después de muchos años de conflicto armado, en los años 90 o al año 2000 se le conoce como la década perdida, porque la economía creció prácticamente cero. Y si en 10 años no crecimos cero, mientras la población crecía a un ritmo de un 3%, ¿qué efecto importante pudiéramos tener hacia adentro de esta economía? ¿Cómo se llamaría ese efecto importante? Primero le llamaríamos básicamente hambre. Segundo le llamaríamos pobreza. Y en tercer lugar, desigualdad de la riqueza. Porque eso hizo que muchos de los modelos económicos en los países en los cuales estábamos fueran sumamente excluyentes y concentradores del poco crecimiento que se tenían dentro de esas sociedades. Entonces se excluía, pero también se concentraba lo poco que se crecía dentro de esas sociedades. Y entonces se volvieron modelos económicos sumamente excluyentes y concentradores de riqueza. Ahí podíamos ver, como les decía yo el primer día de clase, el tercer país de América Latina con la peor distribución de riqueza de la región. Y aquí también es donde se consideró el modelo de sustitución de importaciones, donde decía que los modelos ya no eran sostenibles. Un poco de historia, creo que ustedes ya lo vieron en historia económica o en o lo vieron en la ciudad. Cuando se plantea este modelo de sustitución de importaciones, lo que se plantea dentro de los países es la industrialización a un costo mínimo. Y entonces viene Guatemala y los países de Centroamérica que se conoce el mercado común centroamericano. Dentro de ese mercado común centroamericano crearon lo que se conoce como la zona de libre comercio. La zona de libre comercio es la primera fase del proceso de la integración dentro de los países. O sea, significa el libre tránsito de mercancías, pero no así de personas, no así de capitales, ¿verdad? Entonces, en esa zona de libre comercio, lo que se pretendía es crear dentro de cada una de las regiones del Istmo Centroamericano una industria centroamericana de integración
que proveyera las importaciones que en ese momento estábamos generando de países fuera del área. Por ejemplo, en Guatemala, la primera industria de integración que se creó fue la industria para la generación de neumáticos, Ginza, que ustedes la plantearon, que no es que esperaba. Sustituíamos que nosotros proveíamos de llantas a toda la región centroamericana. Y así teníamos una de soda cáustica, una de cerámica en Nicaragua, teníamos, etcétera, en cada uno de los países de Centroamérica, una industria estratégica que permitiera la importación, la sustitución de importaciones hacia los productos para el área centroamericana. Y entonces, para generar todo eso, se creó una Cámara de Compensación Centroamericana. ¿Qué significa eso? Que era la cámara que generaba y registraba el comercio de la región para la generación de una sola moneda. Esa moneda era el peso centroamericano, que tenía una equivalencia 1 a 1 con el dólar. Y cada uno de los países tenía un beneficio de ese proceso de la integración centroamericana. Por ejemplo, en Guatemala se creó la Secretaría de aquí y funcionaba la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que se conoce como SIECA, que todavía funciona. En Honduras, por ejemplo, se creó el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ahora no es centroamericano, es el 80% del capital es extranjero. ¿Cómo se llama? En Nicaragua, por ejemplo, se creó la Cámara de Compensación. Ahí funcionaba la Cámara de Compensación Centroamericana. Cada país tenía un beneficio como producto de la sustitución de importaciones. Sin embargo, como este modelo dejaba de ser compatible con las características del crecimiento económico de los países, se buscó otro modelo que pudiera revertir la situación de los países. Y entonces, para revertir esa situación de los países, nosotros, por ejemplo, comenzábamos a ver el proceso. ¿Sí oyendo, compañeros? ¿Me están oyendo? Está trabando mucho. Se le entrecorta un poco a Sí, veces. fíjese que está ingresando una cosa que dice aquí: soy económicas. Edson Emanuel García Vega, ¿no es ninguno de ustedes? Soy Yori. Sí, pero usted metiéndose a soy económicas, ¿no? No, se lo estoy compartiendo a un compañero que no sabe en qué salón se asignó en desarrollo. Entonces le estoy indicando que ahí lo puede verificar. Sí, es que aquí me aparecen todos esos y eso pareciera que ingresan y entonces la plataforma se bloquea. Y así me aparecieron varios aquí. Y ahorita, entonces la plataforma se bloquea. Entonces vamos a hacer, entonces las discusiones y comenzamos a verlo. Entonces decimos que desde luego ya no era posible. Entonces los países comenzaron a buscar un modelo económico que pudiera revertir la situación del crecimiento económico. Y en base a eso surge la propuesta conocida como el Consenso Washington. Pero se comenzaron a analizar también algunos procesos, como por ejemplo el estructuralismo económico, ¿verdad? Y ahí es donde comenzamos a ver, por ejemplo,
eh, comenzamos a ver otro tipo de procesos que tienen que ver con esto económico. Y entonces nos plantean que el estructuralismo económico es uno de los elementos en los cuales debemos de analizar las características del por qué las sociedades como las nuestras no comienzan a crecer de una forma adecuada. Y entonces en ese estructuralismo económico nos dicen, bueno, es que si nos vamos a través del consenso Washington a generar, por ejemplo, programas de estabilización y ajuste económico, tenemos que analizar otra serie de factores que nos permitan ver realmente cuál es el proceso histórico de vinculación de las economías a los procesos de desarrollo. Y entonces, aquí, en este diagrama que les presenté, ahí nos dice, por ejemplo, lo que ustedes estudiaron en una parte en lo que es historia económica o lo que pudieron haber estudiado también en problemas socioeconómicos, que nos dice que el desarrollo puede irse dando por etapas o como que fuera, primero tenemos que alcanzar una primera etapa, como dice Rostov, la preparación al despegue y después el consumo en masas. Y el estructuralismo lo plantea no en la teoría subjetiva como Rostov, sino dentro de la teoría objetiva, y nos dice que lo que sucede es que cuando los países se vinculan al mercado mundial, lo hacen en una fase en la cual los países ya se encontraban en otros niveles de desarrollo, ¿verdad? Y como se encontraban en otros niveles de desarrollo, entonces, en ese nivel de desarrollo, los países necesariamente los países tendrían que comenzar a ver cómo incorporarse hacia el nuevo modelo económico mundial. Y entonces dice que el modelo de inserción pasiva y activa a los procesos de globalización económica, que no es más que la sumatoria de las relaciones económicas de cada uno de los países, por eso se les llama relaciones económicas internacionales de producción. Y entonces, cuando nosotros miramos este modelo económico y compartimos, por ejemplo, miramos aquí que pareciera que cuando nos vinculamos a producir, cuando nos vinculamos a producir al mercado, cuando nos vinculamos a esas economías, nosotros lo hacemos de manera distinta a cómo se vincularon los llamados hoy países desarrollados. Entonces, era una economía, ¿verdad? O sea, la acumulación originaria del capital se da en Inglaterra, ¿verdad? Quiere decir que cuando se da la separación del productor de su principal medio de producción, que en ese entonces era la tierra, que era el medio feudal para trasladarse a un nuevo sistema de producción, ellos producían para el mercado interno y lo que les sobraba lo requerimos fundamentalmente ser
dan por la misma racionalidad del capital hacia el mercado externo. Lick, disculpe, no quiero no quiero interrumpir la clase, solo quería Pero por eso comentarle es que que cuando nosotros como países licenciado, desarrollados licenciado, nos vinculamos nosotros nos vinculamos al mercado mundial. Vamos a ver, ¿con qué producto nos vinculamos al mercado mundial? licenciado, no sé si me puede escuchar, disculpe.
Buenas noches nuevamente. Mil disculpas, pero no sé qué está pasando en el sistema. Pero lo importante es que nosotros vamos a repetir esta clase, la voy a repetir el día viernes. Mira, dice, me aparece ahí, han ingresado 96 videos, dice. Entonces, no sé qué está pasando. Entonces, vamos a repetir la clase el día viernes, ¿les parece? ¿Me escuchan ahí todos, sí? Ok, licenciado, gracias. Sí, se le Ya, hace. listo. Licenciado. Sí, Está bien, licenciado. mil disculpas, pero no es una situación mía. Entonces voy a repetir la clase el día viernes y como todas mis clases las tengo. Sí, Luisa, perdón. Licenciada, buenas Quería noches. hablar. Solo disculpe con una consulta. ¿En qué horario sería su clase el día viernes? El día viernes nos toca de 7 a 8:30. Así Gracias, como Lic. están así como si pudiera trasladarles el calendario de actividades, Brenda, por favor. Ahí están Muy los bien, viernes licenciado. alternos. Este viernes nos toca dar clase. ¿Oye? Gracias, licenciado. Sí, Gracias, licenciado. dice que el link de esta clase no aparece en el calendario. No sé, voy a volver a ver la transferencia a las aulas virtuales, tal vez eso es lo que está fallando. ¿Oye? Porque la transferencia se hace desde el primer momento que aparecen las clases ya en el calendario, en el aula virtual. Y a mí me aparecen las clases, pero todo modo lo voy a revisar el día de hoy con el licenciado, el asesor de este tema, y entonces ya lo miraremos. ¿Oye? Entonces nos vemos el día viernes, por favor. Y mil disculpas, pero así no podemos continuar. Sí, Manuel. Edson. Una consulta, licenciado. Para el viernes ya van Sí. a estar vinculados los dos links para la clase o se tiene que entrar en El algunos. viernes solo aparece un link. El viernes, porque como las clases del viernes solo se unen los salones. ¿Ya? Ok. Todos los viernes los salones se unen. Es que ¿Ya? yo consideré mi pregunta con relación a que si el viernes iban a unir. Hoy fue un día especial, pero no